¿Qué tal? A nombre del Colegio de Empresarios, mi nombre es Jorge Becerril. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra licenciatura en Administración y Comercialización. Nuestra materia que estamos viendo, en este caso, es la materia de Desarrollo de Habilidades Gerenciales. Y estamos en la sesión número 13, en donde veremos diversos planteamientos para generar una cultura corporativa poderosa, de alcances de acuerdo a cada giro de negocio y, lo más importante, la reflexión al respecto del rol del ser humano, de la persona, del empleado, que sostiene estos valores, que sostiene esta filosofía corporativa, desde dónde se puede uno generar o comparar para ser un diferenciador dentro del marco referencial en las empresas. Entonces, pues los invito a la sesión del día de hoy. Bienvenidos. Hemos estado platicando en otras sesiones acerca de cuáles son los pilares en relación a la generación y a la formación de una organización. Desde el punto de vista teórico es importante recordar que estos principios y filosofía corporativa se basan o se deben de basar en la primera idea de aquel grupo de accionistas o grupo generador de la empresa para precisamente constituirla. Estos elementos que componen o que generan la formación de una empresa básicamente se clasifican en dos: bienes duraderos y bienes no duraderos. En la parte de elementos materiales distinguimos estos dos elementos porque es importante diferenciar cuáles son aquellos recursos en donde la empresa destina recursos financieros, recursos intelectuales, para precisamente formar aquellos elementos que no tienen que ver directamente con el pensamiento, es decir, aquellos bienes que no son destinados a la venta, sino a la producción o a la elaboración de un producto o servicio que le da vida a dicha empresa. Entonces podemos hablar de bienes no duraderos o de elementos no duraderos, de bienes duraderos, aquellos que son el edificio, los equipos, el mobiliario, el espacio mismo físico en donde la empresa está constituida y que no necesariamente está destinado a la venta del negocio, sino simplemente es donde se operan o donde se hacen las cosas que la empresa comercializa en un momento dado más adelante. Y los bienes no duraderos son los que se consumen durante el proceso, es decir, aquella materia prima, aquellos materiales que le dan vida al producto o servicio que vamos a comercializar. Entonces, estos dos fundamentales elementos son aquellos que le dan vida de manera básica a una organización. Tenemos también elementos inmateriales, es decir, estos elementos inmateriales son los que soportan que los bienes duraderos y no duraderos precisamente permanezcan en el tiempo y tengan un éxito tal que nos permita que la organización siga generando dichos elementos. La organización y la imagen pública. La organización se refiere al trabajo de los grandes administradores, de los directores, al trabajo gerencial en función del alineamiento de todos los recursos para que la empresa genere aquellos bienes por los cuales fue constituida. Y la imagen pública es muy importante porque la imagen pública está referenciada al tipo de artículo, como lo estamos nosotros llevando a un mercado o acercando a un consumidor, el reconocimiento de marca por la forma en cómo trabajamos y en cómo presentamos los diversos productos y servicios que elaboramos dentro de una compañía. Entonces, vamos a observar la siguiente lámina. Un segundo. Bueno, lo que vamos a trabajar el día de hoy es acerca de, ahí está, el elemento humano y la importancia de él al respecto del diseño y la administración de todos estos bienes. Es decir, hay un trabajo financiero dentro de una corporación, hay un trabajo estratégico, hay un trabajo comercial de diseño de productos, que son más bien operaciones que se tienen que ir ejecutando para que una organización, sea cual sea el giro de ella,
cobre vida. En el caso de el rol que juega el ser humano, debemos de tener o debemos de considerar diversas características para que este alineamiento, esta administración de recursos sea tal que dé los resultados que originalmente los accionistas o el grupo de inversionistas que pusieron el dinero para generar una empresa pensó. Entonces, déjenme presentarles la lámina en donde se presentan los principales elementos que constituyen las capacidades o competencias del elemento humano para realizar esta labor de administración. Ok. Perfecto. Entonces, muy bien. El elemento humano, al ser el pilar de este diseño y de esta filosofía empresarial, debe de ser alguien que tenga carácter y habilidad de administrador, carácter y habilidad gerencial. Un gerente, como hemos visto en otras sesiones, fundamentalmente tiene la misión de ejecutar el diseño estratégico con los empleados o en operaciones, en acciones determinadas que le den vida precisamente al diseño filosófico, al diseño empresarial. Entonces, el carácter y habilidad que requiere el elemento humano tiene que estar alineado de acuerdo a los principios o cultura de dicha organización. Por ejemplo, si nosotros pensamos en una empresa de carácter de comida rápida, por ejemplo McDonald's, nosotros nos acercamos a un McDonald's, no importa en qué parte de la ciudad, no importa en qué parte inclusive del mundo, les puedo decir, encontremos un McDonald's, siempre vamos a encontrar en el elemento humano que nos atiende siempre algunos principios que son parecidos, no importa la cultura donde se desarrolle el negocio o la posición geográfica. Es decir, una cultura de en qué puedo ayudarle, tomo su dinero, lo certifico el pedido de usted, le entrego el producto, le entrego en este caso la hamburguesa, le agradezco y lo invito a que pase a un lado de la fila en lo que está el pedido. Esa mecánica de servicio y mecánica de rapidez la podemos encontrar en cualquier tipo de McDonald's, no importa la región geográfica en donde esté ubicado este negocio. Entonces, esto es una prueba de que el carácter y habilidad que en este caso se requiere por parte de la gente que despacha o que atiende los mostradores, debe de estar alineada a la cultura de servicio, de calidad y prontitud que el corporativo de McDonald's diseña desde sus oficinas corporativas, y que es labor de los gerentes transmitir esta filosofía para que al final del día en la operación se vean los resultados que todo el mundo podemos ver en cualquier tipo de McDonald's. De hecho, este tipo de negocios son modelos a seguir por parte de muchas organizaciones, que eso es lo que estarían buscando, que no importa en qué parte o en qué situación geográfica de la ciudad, del país o del mundo se generen los negocios, se hagan bajo una misma filosofía. Lo que nos va a permitir a nosotros generar una misma filosofía es que una vez que identifiquemos cuál es exactamente nuestro tipo de filosofía, nuestro tipo de trabajo, podemos entonces mejorarlo. Entonces, ¿qué es lo que básicamente se busca en un gerente? ¿Cuál es la habilidad esencial en estos casos que requiere un gerente? Es una habilidad que se llama estandarización, llevar a estándares precisos y exactos la operación de nuestros empleados, basada en una filosofía empresarial. Pero si el gerente puede generar las directrices, la suficiente visión para que los empleados generen estandarización en lo que hacen, es mucho más fácil controlar un proceso para posteriormente mejorarlo. ¿Por qué? Porque siempre podemos saber de qué forma se hace el trabajo, se hacen las cosas, y de esa forma es más fácil determinar cómo podemos mejorar una relación de trabajo o una calidad en el servicio. Entonces, es muy importante que este carácter y habilidad que poseen los gerentes deba ser consistente con lo que requiere una estrategia empresarial. Atribuciones. La estructura organizativa de la empresa determina las relaciones existentes entre los empleados que la componen. Esto es muy importante. Las atribuciones que pueda tener un gerente
para llevar a cabo una estrategia deben de ser del tamaño o de tal forma que le permitan a él tomar decisiones, hacerse responsable del trabajo y tener claridad y objetividad al respecto del rol de cada uno de sus integrantes de equipo. En una tesis que desarrollé que se llamó Gracias a Dios es lunes, que es lo que requerimos de nuestras organizaciones para que los empleados digan gracias a Dios es lunes y no gracias a Dios es viernes. Uno de los principales, yo les diría que entre los dos primeros variables que la gente escogió para que estuviera feliz y contenta dentro de un trabajo, no fue el dinero, por cierto, no fue querer más cosas. Lo que la gente pedía fundamentalmente era comunicación abierta y honesta por parte de sus superiores inmediatos, y el otro elemento, claridad sobre lo que se esperaba de ellos. Es decir, la gente en nuestras organizaciones está tremendamente agradecida o se siente tremendamente fortalecida, segura en su trabajo, si le comunicamos qué es lo que esperamos claramente de ellos y la forma en cómo deben de trabajar. Es decir, la forma como deben de trabajar se refiere a aquella normatividad basada en políticas, en procedimientos, en descripciones de puesto, en análisis de puesto, al respecto de su rol dentro del trabajo, dentro de una organización. Muchos de los empleados en los cuales hicimos el estudio y les preguntamos, dijeron, mira, a mí con que me digan, este es mi rol, esta es mi responsabilidad, estos son los elementos con los cuales yo voy a trabajar y este es el resultado que se espera de mí, yo con eso me doy por bien agradecido y yo sé cómo sacar el resultado. Entonces, uno de los errores clásicos en estas atribuciones y estructura organizativa es que de acuerdo a cada gerente que pueda tomar la responsabilidad de un trabajo, empieza a hacer cambios y meterle variación a la forma en cómo se trabaja. Esta variación lo único que ocurre es nunca poder saber o conocer cuáles son las dimensiones exactas de cómo se debe de realizar un trabajo. Entonces no hay control, no hay una estandarización, lo que llamamos, no hay una forma precisa de saber cómo entregamos el trabajo o damos un servicio, ¿no? Imagínense en el ejemplo que les decía de McDonald's, ¿no? Si de acuerdo a cada gerente, si llega un gerente y él, de acuerdo a su percepción, diseña la forma de atender al público, pues entonces en cada sucursal de McDonald's veríamos una forma muy distinta de atender. Entonces no habría estandarización y por lo tanto no habría una forma objetiva de medir resultados y por lo tanto de mejorar tiempos de respuesta, que es la variable más importante que se tiene en un restaurante y que como cliente apreciamos, ¿no? Si sabemos que vamos a un McDonald's, sabemos por qué no tenemos mucho tiempo para comer, queremos hacerlo rápido o queremos que el alimento se nos despache rápido para poder hacer otro tipo de actividades. Entonces, muy importante que las atribuciones en la estructura organizativa estén alineadas de acuerdo a la filosofía empresarial. Las relaciones interpersonales, es muy importante que el elemento humano se observe no como un activo, ¿no? Muchas veces en organizaciones hemos escuchado ¿cuál es el activo más importante de nuestra empresa? El factor humano, el personal, el ser humano. Y es importante observar que la palabra simplemente activo se refiere en filosofía básica y financiera, en definición básica, a estos elementos que son valuados o que son comprados para generar una operación. Entonces, si vemos desde ese punto de vista al ser humano, es muy difícil es difícil ver que este elemento pueda traer diferentes variables. Entonces, cuando nosotros decimos compramos algo es con la finalidad de, si contratamos a alguien es con la finalidad de que ocurra tal cosa si yo le acerco ciertos elementos. Entonces, eso es un pensamiento, digamos, básico, pero no el fundamental. El ser humano no se le debe de ver como un activo en una organización, se le debe de ver como una persona que genera, que propone, que ejecuta estrategias y operaciones que le dan vida a la misma organización, desde muchos puntos de vista, ¿no? No es una máquina a la cual se le programe o a la cual se le diga, se le siente en un salón y se le diga, mira, te tienes que portar de esta manera, estos son nuestros valores, estos son nuestros principios, y esperar que con eso el ser humano desarrolle una actividad laboral
en estándares altos de calidad. No, nosotros como seres humanos somos un poquito más complejos y estamos supeditados a los tipos de cultura en donde se realice una labor o un trabajo. En algunas sesiones anteriores les hablábamos de los 4 diversos estilos que resumen la teoría del Dr. Carl Jung, y les decíamos que esta teoría basada en 4 colores. Los rojos son aquellos que ejecutan, que dirigen, que dan órdenes, el tipo de personalidades que están al frente de una organización. El tipo de personalidad de los azules son aquellos ingenieros, aquellos contadores, aquella gente racional que ve el trabajo desde un punto de vista más abstracto, más analítico, que ve la realidad en función de conceptos estructurados y pensamiento lógico y abstracto. El pensamiento amarillo o el color amarillo, el tercer tipo de tipología que hemos revisado, se refiere a aquellas personas que tienen más capacidades para imaginar, para visualizar cosas más allá de lo abstracto, es decir, de lo ilógico, pero que proponen a través de su sentido de imaginación y de ver la realidad de una manera distinta, diferentes ideas para que la empresa se nutra, ¿no? Y son, por ejemplo, los vendedores, ¿no? O la gente de mercadotecnia, que con nuevas ideas, con nuevas propuestas, busca en dónde se puede expandir o de qué forma nuestro producto o servicio se puede transformar para generar un resultado determinado. Y el cuarto color que revisamos era el color verde, que son este tipo de personalidades que están más orientadas hacia el servicio, hacia el soporte de la operación, hacia toda la parte de generación de relaciones en armonía para ejecutar un trabajo, ¿no? Entonces, si hablábamos de la comparación de países, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en el color rojo en materia, de una manera macro, pensamos en Estados Unidos, ¿no? Esta cultura norteamericana en donde están orientados desde sus mismos deportes a dar un resultado inmediato, ¿no? A tomar el balón, tirar y ver inmediatamente el efecto de mi acción, ¿no? Los deportes, de hecho, que tienen mayor éxito en Estados Unidos tienen que ver con una acción en conjunto determinada o alineada directamente a un resultado, ¿no? Y si vemos un poquito de historia de Estados Unidos, siempre se ha basado esta en generar liderazgo, principios de filosofía que los lleven a ser líderes en un mercado. De hecho, muchas organizaciones o las principales organizaciones a nivel mundial están basadas en la filosofía norteamericana, ¿no? Y se le conoce como la potencia mundial a Estados Unidos, ¿no? El color azul está referido a la gente o a la cultura alemana, ¿no? ¿Por qué? Porque la estructura, la calidad de lo que hacen está tan perfectamente pensada y determinada que cuando uno dice qué marca es este artículo de qué procedencia es alemana, bueno, yo ya tengo una garantía de que va a funcionar por mucho tiempo de la misma manera, ¿no? Por el mismo pensamiento racional, lógico y tan analítico que tienen la cultura germana, ¿no? El color amarillo está asociado, por ejemplo, a la gente de Brasil. ¿Por qué? Porque la gente de Brasil, carioca, alegre, fiesta, con muchas ideas, que le encanta mucho la relación y la buena comunicación entre todos los países, no importa qué tipo de cultura o qué tipo de sociedad estén rodeados, ellos siempre están o se les identifica como una sociedad muy alegre, muy contenta, ¿no? Y el color verde está asociado a la cultura mexicana. ¿Por qué? Porque la hospitalidad de la cual nosotros somos o tenemos esta fama de ser hospitalarios, de ser gente que da la bienvenida, gente que como país tenemos una tasa muy alta de extranjeros trabajando en México precisamente porque todo el conjunto de leyes favorecen a que muchos extranjeros vengan, se acomoden en nuestra cultura, se sientan cómodos, se sientan bien recibidos. Entonces, muy importante identificar que sin ser la mayoría de los mexicanos de este tipo o asociados al color verde, nuestra cultura en general así se reconoce a nivel internacional y a nivel local. Entonces, estas relaciones interpersonales están fundamentadas en esta cultura a nivel macro, es decir, en nuestras organizaciones, si se ponen a pensar un poquito, es la forma en cómo se nos piden las cosas a nosotros como empleados,
a veces es más importante del rol de la persona que nos esté pidiendo. Es decir, yo puedo tener una persona, un jefe directo, con un mal carácter, con una forma grosera u hosca de pedir las cosas, y a lo mejor lo vamos a ejecutar la orden porque pues, finalmente es el superior inmediato y es el jefe, pero nos vamos a limitar exclusivamente a lo que nos pida. Y puede haber otra persona de otra área, un gerente, o no necesariamente un líder formal, pero otra persona que tenga tal carisma, tal forma de interesarse por nosotros o la forma de acercarnos y de pedirnos las cosas, que aún no siendo nuestro jefe directo, aún no reportándole directamente a él, podemos entonces nosotros entregar un trabajo o lo que nos esté pidiendo con tal calidad mayor a la que nos está pidiendo nuestro jefe. ¿Basado en qué? Basado en la forma en cómo la persona nos está pidiendo las cosas, está relacionándose con nosotros y está tocando una de las fibras más sensitivas que tenemos como cultura mexicana, que es el trato interpersonal. Entonces es muy importante que dentro de los elementos que existen, esta variable del trato y de la forma como se nos piden las cosas en la cultura empresarial mexicana sea considerada. Es muy interesante esto. Las relaciones colectivas entonces en eso se van a basar. Nuestra cultura de negociación está más que basada en números y en cifras, está basada en relaciones. Y de hecho, si nos ponemos a pensar un poquito en todo lo que es la política dentro de nuestro país, se basa fundamentalmente en el poder de negociar. Un líder dentro de la cultura mexicana está reconocido por aquella persona que puede juntar intereses distintos, que puede tener relaciones tanto de un lado como de otro y puede entonces acercar posiciones que en un momento parecen encontradas. Y este rol desafortunadamente pocas personas saben o están interesadas en llevarlo a cabo. Muchas veces nos interesa más tomar un rol dentro de una organización al respecto de cómo se deben de hacer las cosas, más que pensar en función de cómo es que la otra persona o otras áreas están viendo nuestra propuesta. Defendemos más lo nuestro, más que defender o más que buscar los puntos positivos de otras propuestas que se contraponen a la idea nuestra. Cuando el presidente John F. Kennedy instaló el proyecto de ir a la Luna y que mucha gente se acercó a proponérselo, él estuvo dando muchas vueltas y finalmente cuando vio que este proyecto era de interés y que valía la pena llevarlo a un nivel mucho más alto para hacerlo realidad, pues juntó a las dos cámaras de senadores en aquel entonces y el equivalente a la Cámara de Diputados, a los poderes de Estados Unidos, y les propuso la idea. Entonces, al proponer la idea, desde luego en esas cámaras había científicos o comunidades de gente que veía como algo imposible llegar a la Luna, ¿no? Y lo primero que hicieron fue cuestionarle al presidente y decir, no tenemos el combustible adecuado para ir, no tenemos la tecnología suficiente como para que la nave que vaya resista las temperaturas del sol, ¿no? Además no tenemos la tecnología que nos permita que un ser humano pueda sobrevivir, pueda pisar la Luna y regresarse, ¿no? Entonces el presidente escuchó muy atento todas estas intervenciones y todas estas contrapropuestas al proyecto, ¿no? Todas estas puntos de vista negativos. Y lo que él hizo fue precisamente, lejos de aislarse o lejos de buscar un grupo que sí lo apoyara, lo que hizo fue tomar estas propuestas de la gente y les decía a los científicos, por ejemplo, bueno, si ustedes dicen que no tenemos el combustible adecuado en este momento, vamos a crearlo. ¿Qué se requiere o qué tipo de combustible necesitamos generar o crear para que un cohete llegue a la Luna, ¿no? Y el trabajo de los científicos entonces fue ese, descubrir, decir, bueno, es que con el tipo de combustible, el tipo de gasolina, el tipo de petróleo que tenemos, no tiene la suficiente capacidad de almacenaje para generar uno. Entonces, ¿cuál es el que sí? Y empezaron a investigar toda esa perspectiva negativa que tenían, la alinearon a buscar la solución precisamente a ese punto de vista, ¿no? Y hablando de tecnología también fue lo mismo, ¿no? Cuando la gente se le acercó y no tenemos el aluminio o el acero o el tipo de componentes que la nave pueda resistir para el sol,
el presidente les dijo, bueno, pues entonces creémoslo, investiguemos y luchemos por generar un material que sí logre alcanzar esto, ¿no? Entonces, la labor del presidente fue, lejos de aislar a la gente negativa, los alineó a un proyecto que valía la pena investigar, que valía la pena hacer, y el resultado pues todos los conocemos, ¿no? A nivel micro les puedo compartir una anécdota de hace muchos años, que un jefe mío, me tocó vivir con él, y cuando nos asignaron a una nueva secretaria, la secretaria pues en aquel entonces era compartida por varios gerentes. Entonces, como nosotros éramos los últimos en llegar con ella, el primer día que anunciamos que iba a ser ella nuestra nueva secretaria y que la vamos a compartir, pues llegó con una hoja llena de puntos y nos dijeron, miren, esta es la razón o estas son las razones por las cuales yo no puedo trabajar con ustedes. Y empezó a decir, no, yo no puedo trabajar con ustedes porque a las 7 de la mañana tengo que tener listo el café para mi jefe número 1. Luego a las 7:30 tengo que revisar la correspondencia para mi jefe número 2. Y así se fue, diciéndonos por qué no tenía tiempo para atendernos a nosotros. Entonces, antes de que acabara la lectura de todos los puntos que tenía o de todas las razones por las cuales no nos iba a ayudar, mi jefe le interrumpió y le dijo, bueno, ya la escuché, señorita, y ya no quiero seguir escuchando esa parte de por qué no. Yo quiero que en la parte de atrás de la hoja me ponga cómo sí nos puede ayudar. No me interesa saber cómo no nos puede ayudar, me interesa cómo sí. Y si usted me dice que para ayudarnos requiere que yo hable con su jefe de las 7 de la mañana y le diga que el café ya no le va a servir, sino que le vamos a poner en una cafetera donde él pueda nada más pararse y poner la taza para servirse café, lo vamos a hacer. Y a su jefe de las 7:30 de la correspondencia, yo puedo decirle al mensajero que nos apoye con esa actividad y entonces le abrimos un poco más de tiempo. Pero usted me tiene que decir cuáles son los elementos que requiere tener para ayudarnos. Y no al revés, no como no, sino decirnos cómo sí. Entonces, ese es un principio de relación colectiva y como se dan cuenta, el elemento humano es una paradoja. Para mí, yo lo veo a veces muy complejo, pero las soluciones son tremendamente fáciles. Es decir, somos un conjunto de pensamientos, de sentimientos, de perspectivas, de puntos de vista tan diversos, tan variados, que eso es lo que nos hace o nos vuelve únicos. Sin embargo, las propuestas de solución o las estrategias para que nos alineemos y hagamos un trabajo empresarial de alta calidad alineado a principios corporativos son simples. Y muchos de este pensamiento simple está basado primero en el tipo de relaciones interpersonales y colectivas que ya tenemos. Si nosotros empezamos a reconocer en nuestras organizaciones qué tipo de estilo, qué tipo de color tienen las personas con las cuales trabajamos, va a ser mucho más fácil que nos comuniquemos, que nos alineemos y que tengamos un resultado poderoso de valor para ambas partes. Y por ejemplo, para una persona que identifiquemos como tremendamente roja, que es muy directiva, que da muchas órdenes, que siempre está buscando generar acciones, resultados, si nosotros nos acercamos y hablamos con esa persona de acuerdo al pensamiento, al modelo mental que trae, va a ser mucho más fácil que nos comuniquemos. Imagínense una persona que tiene esta hiperactividad, que tiene esta filosofía de a dónde vamos, qué vamos a hacer, con quién lo vamos a hacer, qué tipo de resultado queremos. Llegamos y le empezamos a platicar, oye, fíjate que ayer por la noche me cayó mal la cena porque pues, la comida no estuvo muy buena y yo pensé que iba a cenar rico, pero a la mera hora no. Y empezamos a hablarle este tipo de vaguedades. La persona roja va a decir, bueno, ¿a dónde quiere llegar él? ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué me habla de estas cosas? ¿No? Y la persona que está compartiendo su experiencia la noche anterior es una persona verde, está queriendo externar cuáles son sus sentimientos. ¿Para qué? Para sentirse apapachada, para sentirse estimada, que es lo que necesita esa persona. Pero en el momento de la comunicación no se dice, sino la persona verde llega
y asume que la persona roja va a saber cómo se siente y qué es lo que quiere. Y la persona roja está asumiendo o está esperando en qué momento le van a pedir algo o se va a ejecutar alguna acción. Pero si ninguna de las dos cosas ocurre, lo que empieza a generarse es estrés en esa conversación y por lo tanto cualquier tipo de arreglo después pues no va a llevar a ningún lado o lleva a algún conflicto, que es lo peor. Entonces, me acuerdo que mi abuelita nos enseñó un principio de vida que decía: trata a los demás como te gustaría a ti ser tratado. Y después, con todo este estudio de administración y filosofía y pensamiento humano, pues encontré otra regla mejor. Si la regla de oro era trata a los demás como te gustaría a ti ser tratado, hay una regla de platino. Y esta regla de platino es: trata a los demás como les gustaría a ellos ser tratados. Y para ubicar cómo les gustaría a los demás ser tratados, pues, insisto, no se requiere un doctorado en filosofía o un doctorado en humanidades. Se requiere averiguar de qué forma vemos el mundo. Y una forma muy simple de ver cómo vemos el mundo o cómo los demás ven el mundo es a través de esta teoría de los 4 colores, que, insisto, es muy simple, muy sencilla y nos permite o nos abre una posibilidad tremenda de comunicarnos de manera poderosa en nuestras organizaciones. Entonces, para que nos demos una idea de la importancia o del rol, de la velocidad, cómo el ser humano está desarrollándose, está pensando, vamos a revisar una síntesis de un trabajo que hizo el doctor George Land, que es un pensador y filósofo empresarial muy, muy importante, que ha generado diversas ideas dentro de la administración que nos han permitido generar o ver nuevos esquemas en donde muchas organizaciones están basando su trabajo, ¿no? Y el trabajo de George Land, o del doctor George Land, principalmente está fundamentado en revisar cuáles son aquellas cosas dentro de una organización que van marcando los puntos de quiebre, es decir, los puntos de enlace entre evolución e involución o evolución y evolución. Llegamos a un nivel de crecimiento en una organización en donde, por ejemplo, de pasar a empresa familiar queremos ser empresa mediana. Bueno, ese es un punto de quiebre, cuando la empresa familiar o la empresa pequeña pasa de ser de ese tamaño a una empresa más grande. Déjenme ilustrarlo en el pizarrón. En un punto A, una organización, un puesto de trabajo, un proceso de trabajo tiene ciertas características de calidad. Estas características en atributos o variables le dan identidad a lo que hacemos. Si estamos generando hamburguesas, las hamburguesas van a tener ciertas características de calidad que se pueden medir de manera cuantitativa y de manera cualitativa. De manera cuantitativa, cuánto nos cuesta hacer una hamburguesa, y de manera cualitativa, qué tan rica sabe. Entonces, la forma en cómo estemos haciendo la hamburguesa nos da cierto nivel de resultados. Vamos a suponer que la combinación de estas variables y la forma como generar esa hamburguesa nos dan en el tiempo un resultado positivo. Y ese resultado es tan positivo que nos ha permitido crecer en recursos financieros, de tal forma que para dar el salto a tener más sucursales, a generar ya no solamente fabricación de hamburguesas, sino de hot dogs, se requiere rediseñar la operación, es decir, saltar a un punto B. Que el punto B va a estar conformado ya no solamente por las características que nos dieron éxito en la fabricación de hamburguesas. Ahora también requerimos nuevas
características de calidad, nuevos atributos y variables para generar un segundo producto. Hot dogs. Ajá. Entonces, este punto, el doctor George Land lo marcaba como el punto de quiebre, porque el punto de quiebre es generar nuevas condiciones para evolucionar, o este mismo punto de quiebre puede generar condiciones de involución, de caída, ¿no? No estamos preparados para generar más operación, más nuevos diseños de productos que no tenemos experiencia en la fabricación de ellos. Entonces, el generar nuevas ideas puede generar mayor inversión que caigan en tener que abandonar nuestro primer sector de negocio. Y no solamente eso, la inversión de dinero en el prediseño del producto número 2 nos puede acarrear factores de riesgo y caída financiera y consecuentemente el cierre de nuestra organización. Hay muchas estadísticas, pero la que les puedo compartir con un poquito mayor de precisión es que alrededor del 70% de las empresas en México que se abren no van allá o no duran más allá de los 5 años de existencia. ¿Y esto por qué? Porque los primeros años en controlar, en estandarizar lo que hacemos, lleva un proceso de tiempo más o menos largo. Y cuando se requiere o cuando llegamos al punto de quiebre, si no estamos preparados con toda la filosofía y todo el pensamiento, todos los principios que hemos revisado en estos módulos, la empresa da un salto, pero no está apoyado sobre una filosofía empresarial y por lo tanto cae. Ajá. Entonces, muy importante analizar que este punto de quiebre, bajo qué condiciones actualmente lo estamos haciendo. Y por eso quiero referirme a revisar un poquito la historia. 200 millones de historia humana. Sintetizados en 6 láminas, no se preocupen, no vamos a revisar año por año. Entonces, estos 200 millones de historia humana tienen como antecedente, y me acordé mucho del trabajo del doctor Carl Sagan, ¿no? El famoso cosmólogo y astrofísico norteamericano, que él decía que si queremos comparar, sí, un poquito ver de qué tamaño ha sido la historia humana o cómo ha sido la historia más que humana del universo en la Tierra, podemos decir que la historia de la Tierra, si lo asemejamos, si lo tomamos la comparación con un brazo humano, la historia de la Tierra va a empezar aquí en el hombro. Y conforme ha pasado el desarrollo de formación de la Tierra, formación de los océanos, formación de toda la química necesaria para que la vida se dé en la Tierra, ha sido como este proceso de caminar sobre el brazo. Para que nos demos una idea cuántos años tiene la Tierra o se calcula cuántos años tiene la Tierra, cuando nosotros empezamos a hablar de la existencia humana, es decir, de la aparición del hombre en la Tierra, empezamos a revisar que la aparición del hombre en este proceso histórico y de trayectoria empieza al final de la uña del dedo índice, del dedo medio, perdón. Es decir, el ser humano en todo el proceso de la Tierra aparece en la última pequeñísima parte del dedo medio. Para que nos demos una idea en función de tiempo, ¿no? Y a veces cuando pensamos en, sobre todo en estos tiempos que vemos cada vez más rápido cada cosa, que de repente decimos no nos alcanza el tiempo, bueno, todo lo que hay detrás de la estructura. Entonces, el doctor George Land tomó ese pedacito de uña y generó, dice, bueno, yo voy a hablar del pedacito de la uña. 200 millones de historia humana. Es decir, a partir de que se generó el hombre hasta nuestros tiempos, ¿por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué estos puntos de quiebre caemos o evolucionamos? Involucionamos y evolucionamos. ¿De qué depende? ¿De cuál es el principio fundamental para que el salto de A a B
sea exitoso, sea con las mayores garantías de posibilidad y de éxito. Entonces, el doctor George Land resume estos 200 años de historia en un año calendario. Vamos a dejar esto. Él dice 200 millones de historia humana empiezan, si lo queremos ver como un calendario, en enero 1 y terminan el 31 de diciembre. Es decir, estamos hablando aquí que este es el año 0 y este es el año 2011 después de Cristo. Para comparar 200 millones en un año calendario. Y él dice, en enero 1 aparece el hombre y aparecen entonces la caza y la sobrevivencia básica. Imagínense el hombre primitivo sin saber ni siquiera que él es un hombre, que él es un ente, lo único que se le da es la necesidad de comer y por lo tanto genera diversos instrumentos para satisfacer esas necesidades básicas, que en este caso son de alimentación y protección contra la intemperie o contra otro tipo de animales que se lo pueden comer, que es lo que está buscando. Entonces, acciones de sobrevivencia básica en enero 1. Y solamente hasta noviembre 19 ocurre el siguiente cambio importante en la evolución, ¿no? Y les recuerdo este esquema. De esquemas de sobrevivencia básica hasta noviembre 19, aquí aparece el fuego como elemento controlable por el hombre. Entonces, ese es un punto de quiebre en la historia del hombre. El después de estar tantos años de existencia, porque esto calcula en millones de años, genera un primer punto o un primer gran punto de quiebre, que es el dominio del fuego. Entonces, en el dominio del fuego se empiezan a generar nuevas formas, no solamente de convivencia, de nutrición del propio ser humano. Es muy diferente comer alimentos cocidos que alimentos crudos. Entonces, esto le marca una evolución importante, inclusive en su pensamiento, que se ve reflejado hasta un mes después, con la aparición de la agricultura. Entonces, todo lo que se tuvo que generar de noviembre 19 a diciembre 19, en miles de años, para que el hombre pudiera pensar que es posible aquellos frutos que tomaba de forma natural, él poder generar las condiciones para empezar a controlar el tipo de frutos que él podía sembrar para posteriormente cosechar y nutrirse de ellos. Y entonces generan a este pensamiento, lo nutren también con propios alimentos que siembran y que le generan también nuevos esquemas de ayuda a su cerebro y de evolución. Pero solamente en diciembre 31, insisto, en esta escala de 200 millones de años, hasta diciembre 31 aparece los primeros indicios del pensamiento lógico. El pensamiento lógico transformado o vertido en principios de ciencia básica. Es decir, se estudia un fenómeno, se recolecta información, se hace un experimento al respecto del fenómeno que estamos viendo para reproducirlo, se estudian los resultados y se genera una conclusión de ellos. La ciencia básica, que permite entonces generar los primeros pilares para que la industria, para que en general las labores de repetición se puedan entonces empezar a generar en los ámbitos diversos alrededor de la existencia humana. En diciembre 31 a las 11:05 de la noche, es decir, 55 minutos antes de que termine el año,
empieza a generarse la repetibilidad en la ciencia. Es decir, después de que la ciencia básica determinó una forma estándar de estudiar, de recolectar datos y de ponerlos en funcionamiento, empieza entonces esto a hacerlo de manera industrial o se lleva a funcionamiento de forma industrial, es decir, a principios de repetibilidad y de expansión de la operación, ¿no? Somos tan exitosos en descubrir un fenómeno de generar energía, carbón, que podemos hacerlo de formas distintas y para diversos usos. Entonces empiezan a generarse procesos, sistemas para generar energía, por ejemplo. ¿Y con esa energía qué vamos a hacer? Bueno, entonces ya podemos fundir metales, podemos moldear materiales, podemos generar diferentes tipos de envase y almacenaje para los productos que empezamos a generar o hacer, ¿no? Inclusive la misma forma de producir aquello básico como casa y como agricultura, la podemos entonces meter dentro de un ordenamiento científico y podemos entonces estudiar qué es lo que se requiere para cada época, en qué tipo de comunidad y espacio. A las 11:05. Y los últimos instantes, antes de que muera el año, los últimos segundos, es el boom tecnológico y que estamos viviendo actualmente. Seguramente, bueno, les comparto que a pesar de que yo no soy muy grande de edad, estoy alrededor de los 40, a mí me tocó en mis primeros trabajos trabajar en empresas que no tenían computadoras. Y quizá a muchos de ustedes les pueda parecer extraño, ¿no? Porque si pensamos en mi papá, en mi abuelito, o en nuestros abuelos, en nuestros papás, es creíble, ¿no? Esa situación de decir, bueno, pues efectivamente, ¿no? Gente mayor que no le tocó vivir esos boom tecnológicos. Pero gente, les puedo decir, a mí me tocó trabajar en una empresa muy grande en donde no se contaba con computadoras, ¿no? Ya cuando empezaron a generarse las primeras computadoras, estas inclusive no traían Windows. Entonces, eran computadoras que se manejaban con sistemas operativos y pues es algo difícil de entender. Entonces, eso ocurrió hace alrededor de 23 años aproximadamente. Entonces, si pensamos, o yo reflexiono, en 23 años, todo el boom tecnológico que ha habido, toda la modernización de sistemas, hasta lo que ustedes están viendo a través de este mismo sistema de estar dando una sesión o una clase de manera remota, es increíble, ¿no? El boom tecnológico, ¿no? Si pensamos en materia de historia, simplemente en el siglo pasado, lo que ocurrió hace 100 años, en 1911, en qué nivel de tecnología estábamos como humanidad, comparado con lo que tenemos ahorita, si lo comparamos con lo que estaba ocurriendo hace 50 años, hace 40 años, a finales de los años 60 se instaló la televisión a color. Hoy un niño no imagina eso, no piensa que el control remoto siempre ha existido, porque es algo tan familiar para él de operar, ya no compara el valor del control remoto porque nunca vivió en una sociedad sin control remoto o sin computadoras, ¿no? Entonces, nosotros podemos, o algunos de nosotros podemos todavía comparar cómo era antes y cómo era después. Pero si hablamos con nuestros papás y nuestros abuelos, peor para ellos. O sea, la realidad que ellos vivieron a nuestra edad, comparada con la realidad que estamos viviendo nosotros a esa misma edad, son universos totalmente distintos. Y eso está ocurriendo en una sola generación. Entonces, de ahí la reflexión tan importante del doctor George Land, de decir, ¿cuánto tiempo nos ha llevado generar pensamiento, generar puntos de quiebre y en dónde estamos ubicados actualmente dentro de lo que es la línea del pensamiento y evolución humana? Es decir, en esta escala, los últimos segundos del 31 de diciembre. Es lo que hemos estado viendo. Yo les puedo decir que lo que hemos estado viendo en los últimos 20 años en materia de crecimiento tecnológico, Internet, ¿cuántos años tiene? A principios de los 90, más o menos. 20 años. Con respecto al nivel de evolución que tuvimos
años atrás, es muy interesante entonces ver esa panorámica para entonces comprender cómo es que el pensamiento humano dentro de una organización está siendo revolucionado o evolucionado. De pronto pareciera que 200 millones de historia, de caza, de tenerle miedo al fuego, de no saber cómo protegernos de los elementos externos, de no saber bajo qué instrumentos básicos podemos generar para una sobrevivencia básica, nos han llevado entonces a vivir estos instantes del último año, del 31 de diciembre en esta escala. Entonces es interesante saber que la clave del desarrollo humano ha sido siempre la imaginación. El deseo o la necesidad por sobrevivir o por vivir mejor está fundamentado en esquemas de imaginación. ¿Qué se requiere generar para que el agua no me moje, o el fuego no me queme, o el mamut no me coma, o los señores feudales dejen de tener tanta tierra? Y lo que ha marcado la evolución del ser humano, ¿qué es lo que se requiere para poder trasladarme de un espacio a otro de una forma rápida, ¿no? La invención de cosas. Entonces, la imaginación es más importante que inclusive la creatividad. La imaginación entendiendo como estos escenarios posibles en donde nosotros podamos desarrollar nuevas ideas. Y la creatividad es, una vez teniendo ese escenario posible, ese escenario en donde yo pueda vender hamburguesas y hot dogs, mi creatividad me va a llevar entonces para poder generar los productos, la imagen, la calidad que marquen una diferencia de los hot dogs con respecto a los demás y que además le favorezcan o le sepan rico a un cliente. Pero el proceso creativo va a ser el proceso de creación de una forma poderosa y de alta calidad. Y la imaginación es aquella imagen total en donde yo veo que algo es posible de realizar. Entonces, por eso en el desarrollo humano es importante la imaginación. Y nosotros, en nuestras organizaciones, la invitación es esa, ¿no? ¿Cuáles son aquellos elementos que me van a permitir a mí imaginarme una comunidad de trabajo poderosa basada en los elementos materiales, en los elementos tecnológicos, en el elemento humano, para que favorezca el crecimiento y me pueda permitir dar el siguiente salto en mi punto de quiebre? Y si muchos de nosotros no somos directamente los responsables de la operación o de una organización, no somos los directores generales de una organización o los directores de área, hagámoslo de manera individual. ¿Bajo qué características en este momento tengo yo como empleado? ¿Domino o no domino un nivel de otro idioma? ¿Mi trabajo? ¿Conozco o no trabajo? ¿Conozco todas las políticas y procedimientos al respecto de mi trabajo? ¿Qué características de calidad le sirven a mis clientes externos? ¿Qué tipo de cosas me están haciendo ser una persona con un valor determinado? Que en un momento dado yo pueda entregar mayores valores agregados. Entonces, ¿cómo me imagino en el futuro ese punto B para mi persona? Y si una persona está soltera y quiere casarse, ¿cómo me imagino ese matrimonio? ¿Qué se va a requerir de mí para vivir un matrimonio bajo las condiciones que yo digo que son posibles, ¿no? Ese punto de quiebre de soltería a matrimonio, o de matrimonio a divorcio, como me decía una amiga, ¿no? No necesariamente el divorcio significa involución. El divorcio puede significar liberación o significa otro tipo de aperturas, ¿no? Entonces, bueno, ya depende de la perspectiva de cada quien, pero la imaginación me va a determinar generar el impulso de saltar desde el punto A hasta el punto B. Por eso es muy importante identificar estas relaciones colectivas, estas relaciones interpersonales, quién soy yo para los demás, para precisamente generar los siguientes planes de trabajo. Cierro la sesión con una cita de Albert Einstein que decía: la imaginación es más importante que el conocimiento.
Yo les digo, el conocimiento es duro, el conocimiento es útil, el conocimiento es cerrado desde un punto de vista racional, comprobado, visto, y la imaginación libera el conocimiento, libera las posibilidades. El conocimiento se requiere o nos ayuda a que la imaginación cobre vida de valor. Pero es más importante el primer impulso de a dónde queremos llegar que la forma en cómo queremos llegar. Lo que jala a la gente principalmente es saber un principio de vida o de calidad en el trabajo. Y he trabajado con muchas organizaciones en donde con el hecho de decirles somos una empresa altamente productiva y de calidad, ese hecho los conecta a que cada cosa que hagan tiene que ser altamente productiva y con estándares altos de calidad. Entonces, si nosotros somos capaces de generar un escenario imaginativo poderoso, no importa cómo éste se alcance, la gente está conectada o está alineada a un futuro de valor, a un futuro posible. Les agradezco mucho la atención y la asistencia a esta sesión y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.